Agenda de periodistas. Me acompaña en el estudio Antonio Martínez Velázquez, cofundador de Horizontal. Bienvenido. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿cómo van las cosas? Cuéntame, hoy dieron una conferencia de prensa, hubo varias mesas también de discusión en las que participaron varios periodistas. Platícanos. Pues bueno, primero, de nuevo, gracias por el espacio, porque aquí estuvimos una semanita antes Gracias a ti por estar aquí de iniciar el trabajo, y en ese momento platicábamos que pues no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánta gente iba a llegar, etcétera. Y la verdad es que fue pues un evento muy exitoso, con mucho ánimo positivo de parte del gremio. Hubo en total 381 periodistas que llegaron y se repartieron entre las 6 mesas. De todos los estados de 20 estados de la República, bastante bien representados. Hubo comité, no sé, de Veracruz vinieron quizá unos 15, de Sinaloa, de Yucatán, de Guerrero, de Tamaulipas, es decir, estaban bastante bien representados los estados de la República, y trabajaron durante 10 horas. Cada contingente, cada mesa, cada mesa tenía pues un eje temático particular, y luego se dividían en grupos de trabajo para esto. Y después de tantas horas de deliberación, entre miércoles y viernes, la verdad es que se está trabajando ya un documento muy interesante. Esta mañana estábamos viendo como la primera gran fotografía después de la conferencia de este documento. Es un documento que trae 4 líneas generales, que me parece importante. La primera tiene que ver con cómo nos vamos a organizar. Es decir, agenda de periodistas, lo que se planteó dentro de las mesas es plantear una agenda de un año de temas concretos, pero también un horizonte que va hasta el año 2022. Es decir, cómo imaginamos en nuestro contexto, el marco jurídico, a los medios de comunicación, al financiamiento en todos estos años, de aquí al 2022. Entonces, digamos, ahí hay pues un montón de información. Entonces, la primera es cómo vamos a organizarnos para que Agenda de Periodistas, después de este gran éxito, pues inédito. La convocatoria ya fue un éxito para empezar. Bueno, inédito. Hoy en la conferencia, Ignacio Rodríguez Reina decía que él nos recuerda, por lo menos en los últimos 40 años, que los periodistas se hayan organizado, quizá con fines de generar una organización gremial fuerte. Entonces, digamos, tiene esa parte. La otra parte que ellos vieron y que me parece la más relevante, y se repitió casi en las 6 mesas, es cómo vamos a cambiar nuestra conversación con la sociedad. Ya la vez pasada lo platicábamos, es decir, cómo los periodistas, o cómo la percepción social del periodismo frente a la violencia siempre está pues tensa, siempre un poco incomprendida también. Un poco comprendida. Parece que los periodistas, digamos, la gente piensa que los periodistas exigen demasiados derechos, como si fueran un trato especial, etcétera. Y la preocupación central era cómo vamos a cambiar esa narrativa de frente a cómo nos vamos a acercar como periodistas a la sociedad, cómo vamos a cambiar nuestras agendas de cobertura, etcétera. La tercera tiene que ver con capacitación. El tema del espionaje fue central en la primera mesa, estaba propuesto desde el inicio como una de las causas de riesgo, y pues nos damos cuenta que vivimos en una burbuja. Es decir, quienes vemos este tema cibernético, quienes lo comprendemos más y hablamos de esto, pues en realidad no estamos hablando entre nosotros. Los periodistas de Sinaloa, de Yucatán, tienen problemas mucho más anteriores al espionaje cibernético y a la ciberguerra, y dicen, pero también no podemos estar atrás, porque si nos llega un mensaje, ahora ya sabemos que si te llega este mensaje, claro, puede ser causa de espionaje, pero ¿qué otras maneras hay de protegerte? Pero ¿qué otras maneras hay pues de atacar o de violentar en estos nuevos riesgos como Facebook, las redes sociales, los bots? Entonces dicen capacitación, es decir,
lo que salga, la organización que salga, tiene que estar también centrada en la capacitación de los periodistas en estos nuevos temas, en estas nuevas narrativas, para ofrecer, digamos, una manera de hacer periodismo de mucha más calidad para el gran público. Y la última tiene que ver ya con los medios de comunicación. Es decir, cómo los periodistas que decidimos generar nuestros propios medios, tenemos o no un ecosistema sano en financiamiento. Es decir, porque la publicidad oficial, que está desregulada, que son miles de millones de pesos que gasta el gobierno sin ningún tipo de control, bueno, pues eso cómo impacta al ecosistema. ¿Qué pasa con los nuevos medios? ¿Qué pasa con los medios digitales que quieren ser autónomos y que al mismo tiempo no quieren depender de la publicidad? ¿Qué opciones tienen como pequeñas empresas? ¿Qué tipo de compromiso tienen que tener en sus agendas para hacer un buen periodismo y al mismo tiempo poder sobrevivir? Porque hemos visto pues un montón de proyectos súper queridos y buenísimos que mueren por falta de financiamiento. Entonces hay una preocupación central en cómo vamos a ordenar este nuevo ecosistema que tiene que ver con medios, con una relación con el poder, con la publicidad oficial. ¿Cómo nos vamos a capacitar? Y ahora, bueno, tendrá que haber un proceso, Antonio, de sistematización de todo esto que surgió en estas mesas de trabajo que duraron tantas horas como me dices. Y me decías también que hay una preocupación central compartida por todos los periodistas y que han estado participando en esta agenda, y que es qué va a pasar después. Así es. Mira, digamos, el primer horizonte, y nosotros queremos ser realistas, precisamente no queremos ir corriendo y decir ya hay que hacer esto, no. Pienso, hoy lo discutimos, que tenemos que dejar que las cosas fluyan, que el ánimo no decaiga. Y entonces el primer horizonte son alrededor de 2 o 3 meses para terminar de destilar toda esta información que te digo es inmensa. Yo creo que esa información sirve además y servirá como material de consulta para académicos y para los propios periodistas como del estado de este momento. Totalmente. Pero este proceso de destilación será acompañado por la Fundación Ciudadano Inteligente de Chile, que fue la fundación que nos ayudó a facilitar el trabajo de las mesas, la metodología de estas 10 horas para que no las hicieran cansada, y lo lograron. Y además lograron que fuera pues un actor externo que nos pudiera guiar en el trabajo. Este es el primer horizonte. El segundo horizonte tendrá que ver con lo que decidan los periodistas. Digamos, paralelamente, entre los convocantes y entre los participantes todos, vamos a ir teniendo una moderación, una metodología para decir qué queremos, cómo nos queremos organizar, y a partir de ahí ir accionando esta agenda de aquí al 2022 por lo menos. Pues seguiremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo con la agenda de periodistas. ¿Alguna fecha siguiente que tengamos que estar? De momento no. Vamos a actualizar la página agendadeperiodistas.mx con los documentos una vez que estén. Ahí se pueden consultar. Y después quizá trataremos de ir a los estados de la República a presentarla, y quizá, digamos, esto si se puede, pues hacer algún foro e ir sumando, seguir sumando adhesiones, y también pues obviamente a los medios más grandes que puedan hacer la suya también y exigir junto con Agenda de Periodistas pues estas acciones. Toño, gracias por venir otra vez. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno,